saludar al doctor Andrés Puerto. Él es médico especialista en alergias, más conocido en Instagram como Doctor Alergias, porque cuando hablamos de algún tipo de alergia necesitamos siempre tener a un alergólogo, sobre todo si vamos a hablar de dermatitis de contacto. Lo hemos tenido acá invitados dermatólogos, pero el doctor nos va a explicar, por ejemplo, cuando uno tiene una alergia al látex, cuando uno tiene una alergia a un jabón, cuando uno tiene una alergia a algún detergente. Doctor Puerto, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes a toda la mesa de la W. Muchas gracias por la invitación. Vea, doctor, comencemos con la pregunta del millón. ¿Cómo hace uno para saber que está sufriendo dermatitis de contacto? Bueno, eso es una pregunta muy importante y para aclararles conceptos, entonces hablamos de dermatitis, es una inflamación de la piel. Y para que las personas que nos están escuchando lo puedan asociar, es como si uno tuviera la piel como si se hubiera raspado. Y la dermatitis genera demasiada piquiña. Cuando ya sabiendo el tema, la definición de dermatitis, cuando hablamos de contacto, los pacientes son muy claros que tienen estos síntomas en cualquier parte de la piel con el contacto con ciertas sustancias, ya sean jabones, como lo mencionabas, con sustancias químicas, bloqueadores, cosméticos, entre otras. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una dermatitis y una alergia? O sea, ¿esto también podría llamársele alergia de contacto o son términos totalmente diferentes? Eso, también importante, nosotros tenemos el término dermatitis de contacto grande. Ya nosotros con una prueba, que es la prueba de alergia, la prueba de parche a batería estándar o dependiendo las sustancias que vamos a evaluar, la podemos clasificar la dermatitis de contacto en irritativa o en alérgica. La irritativa es la que se produce, como dice su nombre, por irritación con ciertas sustancias, por ejemplo los jabones que son muy abrasivos, y la de contacto, que es alérgica, es la que con la prueba pues se tiene una sospecha con ciertas sustancias que generan esta dermatitis, y cuando le hacemos la prueba de parche, la prueba de alergia a estas sustancias químicas sale positiva y se confirma la dermatitis de contacto alérgica. Mire, doctor, cuando uno habla de dermatitis, entonces uno diría, ay, ¿y por qué no están trayendo un dermatólogo? No, pues porque piel a dermatólogo. Pero usted como alergólogo, doctor, explíquenos cuándo debe ir el paciente al dermatólogo y cuándo debe acudir a un alergólogo. En ese caso, hay varias enfermedades que son de manejo multidisciplinar. En el caso de la dermatitis de contacto, ya puede llegar. La mayoría de los pacientes llegan por dermatología, dado que la alergología no está implementada en las escuelas de medicina. La gran mayoría de las escuelas de medicina no está implementada. Pero básicamente, ante la sospecha, el dermatólogo lo que va a hacer es evaluar el paciente dependiendo ciertas áreas, dependiendo ciertos síntomas. El dermatólogo va a remitir al alergólogo, porque alergología es la única especialidad que hace esta prueba de alergias con ciertas preguntas que nosotros realizamos y que el paciente nos contesta, y con el resultado de la prueba nosotros podemos determinar si esa dermatitis de contacto es alérgica o es una dermatitis de contacto irritativa. Doctor, ¿cómo luce una dermatitis de contacto? ¿Qué le pasa a una persona que empieza a sufrir o que se acerca a algo que de pronto a lo que es alérgico? Cuando hablamos de dermatitis de contacto, está relacionado, como dice la palabra, con ciertas sustancias cuando tienen el contacto con la piel. Entonces, ¿cómo uno sospecha? Eso puede ir desde las personas, pasando por los médicos, cuando está relacionada con ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, ayer hablaba en mis redes sociales, en Instagram, de una paciente que me mencionaba que hace 2 años con la aplicación del tinte presentaba una rasquiña fuerte en su cuero cabelludo, y cuando se ponía cierta tintura en las cejas presentaba una hinchazón de sus cejas e incluso de los párpados, e incluso me fue a la consulta por presentar estos síntomas. O por ejemplo, los pacientes que cultivan flores, cuando están recogiendo las flores o las están cultivando, una
dermatitis específica en ciertas partes específicas de la cara y el cuello, o por ejemplo los pacientes cuando usan joyas de fantasía tienen una irritación al contacto con estas sustancias en orejas o también en el cuello o también en la cintura al contacto con metales, o en las manos, por ejemplo, que es muy común esta dermatitis en las manos con el contacto con ciertas sustancias presentan eso. Entonces, cuando está limitado como a ciertas partes del cuerpo y está relacionado con ciertas sustancias, podemos estar sospechando una dermatitis de contacto probablemente alérgica. A mí me pasa eso, doctor, que yo me pongo, por ejemplo, no sé si a Camila le pasa, unos aretes que no son de oro o de plata e inmediatamente se me enconan las orejas. ¿Le pasa a Cami? No, mire que a mí no me pasa, Carolina, a mí no me pasa. Nunca he tenido, de hecho, una dermatitis de contacto, o sea, que yo toque algo y diga que se me activa la dermatitis o que me ponga algo y se me activa una dermatitis, perfume o sustancia, nunca me ha pasado, Carolina. No, qué dicha, a mí sí, y eso es terrible, doctor. Entonces, hablemos, si no, en verdad, además se le encona uno la oreja, cambia uno después sin arete, sí, yo no, he es visto. terrible. A mi hermana le pasa y eso es terrible. Terrible. Doctor, entonces, por ejemplo, en el caso de las personas a las que nos pasa eso, sobre todo que tenemos bastantes oyentes mujeres o hay hombres que también puede que les pase con el anillo, ¿qué nos podría recomendar? En ese caso, primero, ante la sospecha, consultar con medicina general, comentarle que está presentando con ciertas sustancias ese tipo de contacto con ciertas sustancias, ese tipo de reacciones, y sugerir la remisión con alergología para que nosotros en la consulta determinemos si son pacientes candidatos a realizar esta prueba de alergia. Y sugerir, nosotros no deberíamos sugerir, pero desafortunadamente, como les menciono, con medicina general no hay escuelas en la mayoría de Colombia donde se dicte alergología. Para que con esta, digamos, información que están recibiendo los pacientes puedan ser remitidos y puedan ser valorados. Y en ese caso, pues evitar el contacto con estas sustancias, pues que le está generando la alergia, y ya en alergología nosotros hacemos la consulta, hacemos la prueba y también damos las recomendaciones con el resultado. Mire, doctor, un oyente nos pregunta, tengo dermatitis disidrótica, ¿cómo puedo aliviarla? He usado de todo y nada la quita. Uso clobetasol y salió en la biopsia que es psoriasis. ¿Se puede confundir con disidrosis? Bueno, eso es muy importante. Determinar primero cuáles son los síntomas, porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que ve en la biopsia. Si es un eczema disidrótico, el eczema disidrótico son las vesículas, las bombitas de agua que salen en los dedos, que se rascan demasiado. En los adultos está relacionado en algunos casos con dermatitis de contacto alérgica a metales. Entonces, en ese caso también valdría la pena usar, hacerle un diagnóstico con la prueba de parche con las sustancias químicas, y también es importante recomendarle a la paciente el uso crónico de clobetasol, es un esteroide en las manos cuando la dermatitis es muy severa, no usarla prolongadamente porque eso puede generar unas alteraciones como el adelgazamiento de la piel y también el acartonamiento. Entonces, de manera crónica no usarla. Si en la biopsia salió psoriasis, es importante con su dermatólogo, el alergólogo que la esté tratando, determinar si esos síntomas que está presentando la paciente sí están relacionados, porque en las biopsias depende también quién lea la biopsia, porque habrá patólogos que uno dice, pues lo que yo veo no es lo que está presentando la paciente, entonces eso ya lo determinan con el médico tratante, pero es importante en la deshidrosis. Por ejemplo, valdría la pena una valoración con alergología para determinar si con la prueba de parche le sale positivo a los metales, que también influyen en que el paciente pueda que no mejore. Mira, doctor, acá nos pregunta otro oyente, es que le digo que uno con ellos aprende mucho, menos dice ella. Últimamente se me ve reflejada en los pezones la dermatitis de contacto alérgica. La pregunta es si puedo aplicarme los corticoides que uso para el resto del cuerpo para los pezones, ya que cuando me pongo el corticoide se me duermen y siento dolor en el interior del seno.
La dermatitis, el eczema del pezón es un eczema muy complicado, es complejo de manejar porque es una dermatitis que muchas veces no responde casi a nada. A las pacientes toca estar con cremas humectantes, con los esteroides que no sean tan fuertes. Y cuando menciona lo del cuerpo, faltaría ver cuál es el esteroide que está utilizando. Por ejemplo, un clobetasol, como mencionaban en el anterior caso, no lo recomendaría de manera crónica. Y los esteroides tópicos, cuando uno los aplica, también los tiene que saber cómo los va desmontando. Es decir, yo no lo aplico todos los días por toda la vida, sino que cuando tenga dermatitis, cuando está rojo, cuando está como encendida la piel, uno lo aplica y lo va desmontando poco a poco. Doctor, otra pregunta. ¿Una persona o las personas que suelen sufrir de este tipo de dermatitis atópica es común, de dermatitis de contacto, es común que tengan otros tipos de dermatitis? O sea, que sean personas que normalmente suelen tener una piel mucho más delicada. Puede estar relacionada la dermatitis atópica, que es una piel seca, que rasca mucho, que produce dermatitis en otras partes del cuerpo, podría estar relacionado. No es que en el 100% de los casos, porcentaje alto esté relacionado, pero sí puede estar relacionado. Y ahí aprovecho para hacer la cuña: en los pacientes con dermatitis atópica debemos cuidarles muy bien la piel y evitar el contacto con ciertas sustancias. ¿Sí, aló? Sí, doctor, lo escuchándolo, doctor. ¿Aló, doctor? Yo creo que Qué pena. Y evitar el contacto con ciertas sustancias en los pacientes con dermatitis atópica, dado que se pueden sensibilizar. Por lo menos cuidado con lociones, con cremas, con fragancias, con todo este tipo de sustancias que a largo plazo podrían generarle una dermatitis de contacto. Doctor, no vamos a hablar de marcas porque usted sabe que acá no se puede hablar de marcas, pero a la hora de uno, por ejemplo, tener una dermatitis de contacto y va a la farmacia, ¿qué tipo de ingredientes debería tener la crema o la loción que nos deberíamos aplicar? Doctor, creo que lo perdimos, Carolina, al doctor, porque no nos está escuchando. Cami, mire que mientras el doctor aparece nuevamente, yo sé que casi siempre la gente se aplica ese que se llama cortisón 10 y uno dice, bueno, pues al principio me funciona y le funcionaría a uno si fuera una alergia suavecita, pero cuando uno ya tiene una alergia muy grande, por ejemplo, ¿a ella llegó el doctor? Dejemos más bien que el doctor nos cuente. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿cuáles son los ingredientes que debería tener esas cremas? Bueno, importante, pues que a largo plazo podría generar los problemas, valga la redundancia, son las fragancias, también otras que se pueden sensibilizar, es decir, que uno se puede volver alérgico, como los metales, pero básicamente en estos casos lo que yo les recomiendo a los pacientes con dermatitis atópica, que eran estas recomendaciones, es mantener la integridad de la piel y evitar el uso de cremas, por ejemplo, que tengan uso excesivo de fragancias. En estos casos, lo que yo siempre les recomiendo es el uso de cremas humectantes que estén dermatológicamente probadas para la dermatitis atópica y que hablen que son, por ejemplo, en el caso de las cremas hipoalergénicas, y también en los jabones, que también es importante que sean sin detergentes. Es básicamente eso. Doctor, ¿ustedes han identificado de pronto algunas sustancias que puedan ser más prolíferas a causar esa dermatitis de contacto, o algunos ingredientes que sean, digamos, más comunes que la gente le pase esto? Claro, de hecho esas sustancias son las que nosotros evaluamos en la prueba de Parche. Entonces yo les voy a contar cómo hacemos la prueba de alergia a sustancias químicas en la dermatitis de contacto. Hay una batería de ciertas sustancias que se van actualizando con las investigaciones que se hacen periódicamente, donde se establecen cuáles son las sustancias químicas que más están relacionadas con la dermatitis de contacto. Actualmente se tienen entre 40 sustancias y cada tanto se van actualizando, y se ha demostrado que son grupos de sustancias que están relacionadas con eso. Entonces tenemos los metales, tenemos esteroides, tenemos conservantes, tenemos fragancias, tenemos también tinturas, son casi 40 sustancias que están relacionadas con esta dermatitis de contacto y que están ya previamente estudiadas. Vamos a una pausa, doctor. Vamos a seguir ahorita con usted. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
3:29 y continuamos en salud y algo más hablando con el doctor Andrés Puerto, médico especialista en alergias, sobre la dermatitis de contacto. Doctor, esto es como las alergias, porque pasa mucho que un día uno come huevo normal y resulta que luego después aparece que es alérgico al huevo, o como Carolina, que es alérgica al acero inoxidable, pero antes no era alérgica, digamos, al acero inoxidable. ¿Uno puede adquirir eso con el tiempo? Claro, y de hecho es el mecanismo por el cual se desarrolla la dermatitis de contacto alérgica. ¿Cómo se desarrolla eso? Nosotros nacemos sin eso, sino que nuestras células, por cosas genéticas, empiezan a reconocer estas sustancias a través del tiempo. Hay algo que se llama sensibilización, que es el reconocimiento y generación como de unas defensas. Se van tomando como fotos y se va reconociendo esa foto, esa imagen de esa sustancia, y al pasar de los años, con el contacto con esta sustancia, el cuerpo adquiere como esa defensa, como esa reacción exagerada frente a la sustancia, y ya con el contacto posterior con esta sustancia genera este tipo de reacción. En el caso de Carolina, lo más probable es que tenga una alergia de contacto al níquel y al tetracloropalato, que son las sustancias más relacionadas y que son sustancias que están prácticamente en todo. Están en monedas, están en las correas, están en los celulares, teléfonos, etcétera. Doctor, entonces uno nace con qué tipo de alergias, con cuáles uno sí puede nacer y con cuáles no, que se van aprendiendo gracias pues con el tiempo. En el caso de los niños, cuando uno nace, uno puede desarrollar las alergias que más rápido se van a desarrollar, pues son las alimentarias en los bebés. Entonces la alergia a la leche, la alergia al huevo, la alergia al trigo. Y a medida que vamos avanzando se van presentando otro tipo de alergias que son las más comunes. Por ejemplo, entonces vienen las respiratorias, ya del año en adelante, y más adelante ya empiezan a presentarse la alergia a medicamentos. La dermatitis de contacto en niños es muy raro, se han descrito casos, pero la dermatitis de contacto alérgica se desarrolla más que todo en la adolescencia y en la adultez. Doctor, este tipo de alergia, este tipo de dermatitis también continúa, si yo la desarrollo, y podría quitarse también con el tiempo, o no tiene absolutamente ninguna cura. Desafortunadamente esta alergia no se cura y se desarrolla, hay que tener en cuenta, digamos, que está con sustancias químicas, pero esto también se puede desarrollar en el lugar del trabajo. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, uno aborda en esa consulta primero cuáles son los oficios, trabajo y también los hobbies que tiene la persona, porque puede desarrollar esa dermatitis de contacto, personas que hacen jardinería o hacen actividades donde tienen contacto con metales todo el tiempo. Entonces, cuando uno aborda a ese paciente, pues mira qué ha hecho durante todo este tiempo, su hobby, su trabajo, y mira cuánto tiempo ha tenido este contacto con estas sustancias sospechosas, y ahí puede uno establecer si el paciente cómo ha desarrollado la alergia. Y al hacerle la prueba, pues si se confirma que está relacionado con eso, desafortunadamente lo único que lo va a mejorar es la evitación. En pocas palabras, pues respondiendo a tu respuesta, no se va a curar, se cura mientras no tenga el contacto con esta sustancia. Vea, doctor, entonces, por ejemplo, quienes somos alérgicos tendemos a tener más alergias. Le doy el ejemplo, yo tengo el alergia al metal, entonces tengo más tendencia a generar alergia a otras cosas. No está relacionado, Carolina, todavía. O sea, los estudios no han demostrado que porque usted tenga una dermatitis de contacto alérgica a metales, por ejemplo, sea alérgica también o tenga una probabilidad más alta a medicamentos. Hay alergias donde, por ejemplo, en el caso de la rinitis, el hecho de que usted tenga una rinitis alérgica tiene una probabilidad muy alta de tener también un asma alérgico, pero respecto a la dermatitis de contacto alérgica no se han publicado estudios al respecto que genere, o sea, que si ustedes tienen una dermatitis de contacto alérgica puede desarrollar otro tipo de alergias. La probabilidad es igual que en la población general que no tenga dermatitis alérgica. Bueno, pues doctor, le queremos agradecer mucho por haber estado aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Díganos dónde lo pueden seguir los oyentes para su contenido o contactarlo usted para una cita. Bueno, para citas presenciales en la ciudad de Bucaramanga y también en Colombia y en el exterior por teleconsulta en mi Instagram, doctor.alergias.
Y en mi página web también pueden solicitar su cita, doctoralergias.co.